El día de la abdicación, Alexander Kerensky fue fotografiado en los jardines del Palacio Real. Líder de un grupo de idealistas de clase media, contaba con el aplauso de las masas. Se formó un gobierno de coalición entre el centro y la derecha. Su primer ministro era el conservador Príncipe Lvov y Kerensky era el ministro de Justicia. La multitud invadió y saqueó los antiguos centros oficiales zaristas, destruyó la Dirección General de Policía y tomó las cárceles al asalto. Más valor práctico tuvo la liberación de más de 1000 prisioneros políticos. Muchos de ellos eran bolcheviques, que, para sorpresa y consternación del nuevo gobierno, no tardaron en atacarlo tachándolo de burgués y de reaccionario. Al estallar la guerra, Lenin se había refugiado en Suiza. Vivía en Zúrich, escribiendo propaganda y manteniéndose en contacto con la organización bolchevique en Rusia. Cuando tuvo noticias del alzamiento de febrero, vivía sobre este restaurante en el barrio viejo de la ciudad. No tardó en escribir a Rusia proponiendo un plan de acción. Hizo un llamamiento para que se terminara la guerra y apeló a los trabajadores de todas las naciones combatientes para que derribaran a sus gobiernos respectivos. Decidió abandonar su tranquilo refugio suizo lo antes posible para ir a San Petersburgo y a la revolución. Cuando emprendió el viaje de vuelta, llevaba 10 años fuera de su patria. E iba acompañado por otros revolucionarios que, como él, habían estado esperando este momento durante todo el tiempo que duró su exilio. Cruzaron Alemania en un tren privado. El Kaiser les había garantizado su seguridad. El gobierno alemán veía ventajas evidentes en ayudar a unas personas que se oponían tan violentamente a que Rusia continuara en la guerra. Desde Alemania, los exiliados cogieron un ferry que los llevó por el Báltico hasta Trelleborg, en Suecia, desde donde siguieron para Estocolmo. Tuvieron el tiempo justo para que Lenin se comprara un par de zapatos nuevos y para que alguien hiciera esta fotografía. Un grupo de revolucionarios corriendo para llegar a la revolución. Después siguieron hacia el norte, por Finlandia. Por fin, el 3 de abril de 1917 se acabó el largo exilio. 8 días después de haber abandonado Suiza y 6 semanas después del levantamiento de febrero, Lenin llegó a San Petersburgo. Se había congregado una gran muchedumbre en la estación para recibirle y muchos sin duda pensaban que los felicitaría por una revolución que según ellos creían había triunfado. Pero para Lenin la auténtica revolución aún estaba por hacer. Cuando el nuevo gobierno os habla con suavidad y os hace promesas, os está engañando. De él no conseguiréis más que guerra, hambre y terratenientes. Y lo que vosotros necesitáis es paz, pan y tierra. El día siguiente a su llegada, Lenin se dirigió al Soviet en el Palacio Tauride y volvió a sorprender a sus oyentes con un fuerte ataque contra el gobierno. La mayoría de nuestros socialdemócratas han traicionado el socialismo. Nosotros queremos construir el mundo de nuevo de la única forma posible, con la toma del poder por parte de la clase obrera y los campesinos que viven en la miseria, con la mayor revolución obrera de la historia de la humanidad. Es el momento de desprenderse de la camisa vieja, sucia, y de ponerse una nueva. 4 semanas después de la llegada de Lenin, León Trotsky regresó desde Nueva York. Durante los 12 años precedentes, él y sus partidarios se habían opuesto frontalmente a Lenin, pero ahora sus brillantes dotes de orador y organizador lo convertían en un aliado valioso de los bolcheviques. Mientras tanto, el nuevo gobierno parecía estar perdiendo pie. A finales de abril de 1917, 30.000 soldados y la mayoría de la población de San Petersburgo se manifestaron coreando eslogans que pedían el fin de la guerra. Y el 1 de mayo sirvió como excusa para continuar con las manifestaciones. El pueblo disfrutaba de una libertad de expresión recién adquirida y la empleaba para derrocar al gobierno que la había concedido. En los campos de batalla, los llamamientos bolcheviques a la paz encontraban oídos dispuestos. Enviaron agitadores al frente y a veces estos consiguieron incluso convencer a los soldados de que aquellos que habían considerado enemigos eran en realidad hermanos. El gobierno, nervioso por los motines militares, nombró a Kerensky ministro de la guerra. Apelando a la confianza y disciplina de las tropas, este aseguró a los aliados que Rusia seguiría luchando. Por el momento parecía que los acontecimientos seguían el curso deseado por Kerensky, quien visitó el frente y recibió una bienvenida leal y entusiasta. Nombró otros generales y lanzó una nueva ofensiva. Tanto los nuevos generales como la ofensiva fracasaron. Después de cada derrota militar, aumentaba la popularidad de los bolcheviques. Después de todo,
Ellos seguían haciendo llamamientos a la paz. Dicen que en Rusia no hay ningún partido político preparado para asumir el poder en solitario. Yo digo que sí lo hay. Nuestro partido está preparado. Exigimos que se publiquen los beneficios secretos que los capitalistas están obteniendo con la guerra. Después los detendremos. Kerensky tampoco se quedaba callado. Vosotros, los bolcheviques, proponéis soluciones infantiles. Detener, matar, destruir. ¿Qué es lo que sois? ¿Socialistas o policías? A medida que transcurría el verano, crecía la tensión en San Petersburgo. Las manifestaciones eran espontáneas e incontroladas. Ni el gobierno ni el soviet dominaban la situación y la revolución corría el peligro de naufragar en un mar de anarquía. Después de 2 días de ira y confusión en los que participó 500.000 de personas, los bolcheviques respaldaron oficialmente a los revoltosos y el 4 de julio hubieron de enfrentarse a la violencia. Alexander Kerensky se convirtió en primer ministro de Rusia el 7 de julio y no tardó en actuar según el espíritu simbolizado por las descargas. Saqueó el cuartel general de los bolcheviques, antigua casa de la bailarina. Se cursaron órdenes de detención contra los líderes bolcheviques y por primera vez se acusó oficialmente a Lenin de ser un agente alemán. Pero los bolcheviques le ayudaron a escapar disfrazado con una peluca castaña y con su característica barba afeitada. Sirviéndose de un pasaporte falso a nombre de Ivanos, huyó al norte. Se refugió en Radliv, a solo 20 millas de la agitación de la capital, y durante el somnoliento verano de 1917 permaneció escondido allí. Esperó a que se produjera la revolución. Desde abril el número de miembros del partido se ha duplicado. El ejército está desmoralizado y los campesinos se inclinan cada vez más por nosotros. El gobierno está dividido y es ineficaz. La revolución burguesa se convertirá en la revolución de la clase obrera. Sucederá. No hoy ni mañana, pero sí muy pronto. Ya es hora de acabar con estos espías alemanes. Eliminar a sus cabecillas y dispersar a los soviets. Quiero desplazar una unidad a corta distancia de la capital. Así, cuando los bolcheviques se manifiesten, trataremos a esos traidores como se merecen. Aunque el gobierno lo había prohibido, los tanques de Kornilov avanzaron hacia la capital. Kerensky le relevó del mando y Kornilov, a su vez, exigió la dimisión del gobierno. El soviet llamó a sus soldados y obreros para la defensa y estos formaron una milicia de 25.000 hombres que fue el embrión de la Guardia Roja de la Revolución de Octubre. Kornilov se encontró con la resistencia de un movimiento auténticamente popular a cuya cabeza estaban los bolcheviques. Los que habían conseguido resistir a Kornilov volvieron a la ciudad. Aquella no era una victoria del gobierno, sino del partido bolchevique. Trotsky, liberado de prisión a mediados de septiembre, fue elegido presidente del Soviet de San Petersburgo. Por primera vez los bolcheviques tenían la mayoría tanto en el Soviet de San Petersburgo como en el de Moscú. Sus esperanzas, tan escasas en julio, aumentaban con rapidez. El 10 de octubre se reunió en esta casa el Comité Central de los bolcheviques y aprobó por 10 votos contra 2 la propuesta de Lenin de una insurrección armada. En el Instituto Smolny, antigua academia de señoritas, los bolcheviques organizaron la insurrección. El periodista americano John Reed describió la escena. El instituto ha sido tomado por organizaciones revolucionarias de trabajadores y soldados. En el interior hay más de 100 salas, en cuyas puertas hay placas de esmalte que informan al transeúnte de que se trata de la clase de señoritas número X o la sala de profesores. Pero sobre ellas hay ya otros carteles, prueba de la vitalidad de un orden nuevo. Comité Central del Soviet, o Unión de Soldados Socialistas. Los largos pasillos abovedados, iluminados por débiles luces eléctricas, resuenan al paso apresurado de obreros y soldados, y el ruido de sus botas produce un trueno profundo e incesante en el suelo de madera. Los descansillos rebosaban de panfletos y escritos políticos. El 23 de octubre los batallones bolcheviques salieron a tomar posiciones en la calle. El gobierno Kerensky, aun sabiendo lo que ocurría, hizo muy poco para detenerlos. El 24 de octubre, en el Instituto Smolny, los bolcheviques ultimaron sus planes para la revolución. En la madrugada del 25 de octubre, las brigadas combatientes de los bolcheviques salieron del Instituto Smolny para apoderarse de los puntos cruciales de la ciudad. Las estaciones de ferrocarril, el Banco Nacional, la central de teléfonos y el puente principal sobre el río. Había empezado la revolución.
bordo del crucero Aurora, el comisario bolchevique era el comandante Belisek. La zona rodeada fue iluminada por un electricista para permitir que las brigadas armadas de obreros, soldados y marineros convergieran en el centro de la ciudad y rodearan el Palacio de Invierno. Al anochecer, recibimos órdenes de hacer un disparo sobre el palacio. Hubiera debido efectuarse a las 9 en punto. Pero después de un retraso, cuando a las 9:45 se informó de que se había recibido la señal de la fortaleza Pietropol, yo, como comisario, di orden de que se hiciera un disparo sobre el Palacio de Invierno. Comienza una nueva era de la historia rusa. Terminaremos la guerra. Aboliremos la propiedad de la tierra. Los trabajadores ejercerán un auténtico control sobre la industria. ¡Larga vida a la revolución socialista mundial! A la mañana siguiente, se concentró una muchedumbre ante el Palacio de Invierno. Una muchedumbre desconcertada. En 8 meses habían sido abolidos primero el zarismo y después la democracia liberal. Solo Kerensky había conseguido escapar antes de que cayera el palacio. El zar y su familia no tardaron en ser asesinados por los bolcheviques. La dictadura del proletariado, encabezada por Lenin, gobernaba el país. En solo 10 días, la revolución había transformado Rusia y conmovido al mundo. ¡Trabajadores!